Bueno, vamos a poner pausa a la música. ¿Y qué vieron con el profe Castro? ¿Ya vieron sensibilidad? O sí, tenían que ver sensibilidad. Sí, tuve menos sensibilidad, profe. Bueno, ¿y vieron todo completo? Vamos a ver si les quedó claro sensibilidad, porque acá hay unos conceptos de sensibilidad que no son fáciles de interpretar. Bueno, vamos a empezar a poner acá la grabación de la clase. Así empezamos. Está arrancando. Muy bien. Bueno, estamos 48 conectados. Vamos a empezar. El tema de la dualidad. Como ya habrán visto, la dualidad es una forma de ver el mismo problema, una forma distinta de ver el mismo problema. Así como esta imagen gráfica bastante bien el tema, que el problema acá es un cilindro, pero si vos lo ves de este lado, tiene forma de cuadrado, y si lo ves de este otro lado, tiene forma de círculo. Bueno, dualidad es lo mismo, es la misma forma, es una forma distinta de ver el mismo problema, y que tiene una ventaja, digamos. Entonces, como habrán visto, dice, para todo problema primal existe un problema dual, que brinda los mismos resultados, está mal escrito, donde el primal se llama al problema inicial u original. Bueno, el primal es el primero, el primo, eh, y es el original. Beneficio de la dualidad, ¿cuál es? ¿Por qué se estudia dualidad? Porque dice, si un problema posee muchas variables y pocas restricciones, es posible encontrar un problema dual que tenga pocas variables y muchas restricciones, que es simple de resolver. ¿Mm? Entonces simplificamos la cantidad de variables con dualidad. En los casos estos, donde hay muchas variables y pocas restricciones. Y un ejemplo para visualizar eso. Dice, si un problema tiene 10 variables y 2 restricciones, entonces es complejo resolverlo, ¿no? Tenemos 10 variables que resolver. Y es posible con dualidad encontrar un problema que tenga 2 variables y 10 restricciones. ¿Mm? Entonces, con 2 variables incluso se puede resolver con el método gráfico. Dibujaríamos 10 rectas y definiríamos el espacio de soluciones y lo resolvemos con método gráfico. Bien. Así de simple es. Hay dos formas, dos procedimientos para encontrar el problema dual del primal. Uno es para maximización y la otra es para minimización. Para maximización, ¿cómo era el procedimiento? Digamos, yo acá me hago una reglita así como gráfica, donde que para maximización sube igual y baja distinto. Eso es lo que dice acá, sube igual, baja distinto. Bueno, ¿cuál es el sube igual este que digo yo? Es la condición final de no negatividad, sube igual a lo que son las desigualdades, ¿cómo, cómo se llama esto? No son igualdades, sino son, bueno, a las ecuaciones acá, las restricciones. Desigualdades son ¿Inecuaciones, profe? inecuaciones. Ahí está. Entonces sube igual a los signos de las inecuaciones. Y después, los que son los signos de las inecuaciones, baja distinto a lo que serán las condiciones finales del dual. ¿Mm? Entonces, si es de mayor, baja de menor. No, acá dice, si es menor, baja a mayor. Si es menor, si es mayor, baja a menor. Y si es igual, baja igual y se llama no restringido. Cuando una condición final es de igual, se llama no restringido. Y después, el otro, lo que queda es simple. Los coeficientes de los lados derechos pasan a ser los coeficientes de la función objetivo del dual, donde para una maximización de z, el dual es el contrario,
es minimización de W, se llama. Y tenemos una variable dual por cada una de las restricciones que haya. Hay 3 restricciones, 3 variables duales. Y los coeficientes son estos, los lados derechos. Y bueno, al revés, lo que son los coeficientes de la función objetivo del primal pasan a ser los lados derechos de las restricciones del dual. Y también la cantidad de variables que hay acá del primal son la cantidad de restricciones que hay acá. Y después se vuelven a reescribir las restricciones de filas, pasan a ser columnas. Si ven acá A1, X1, AX1 y BX2, acá tenemos A y 1, B y 1. Acá hace toda la fila de las variables I1, y serían todas estas, A, B, C, D, F, G, E, F. Después tenemos esta fila, se transforma en esta columna, A, B, C, D, E, F, son todas mayúsculas, y acá esta fila se transforma en esta otra columna, A, B, B, hasta F, F, por I3. ¿Sería a través de la transpuesta, profe? Sería una transpuesta directamente, si hablamos de una matriz. Bien. Y listo, con eso transformamos de primal a dual para el caso de maximización. Para el caso de minimización es muy similar, o sea, es muy similar en que el de minimización, el dual es de maximización de W. Las filas de las restricciones pasan a ser columnas. También acá se hace la transpuesta. Los coeficientes de los lados derechos pasan a ser los coeficientes de la función objetivo. Acá todo es lo mismo. Lo único que cambia es el tema de los signos. Acá para minimización sube distinto y baja igual. Entonces, la condición final de no negatividad sube a las inecuaciones distinto. Entonces, como es mayor o igual la condición, acá son todas de menor o igual. Y bueno, acá baja igual. Entonces, si es de menor, es de menor. Menor o igual a 0, siempre es respecto de 0. Y si es de mayor, mayor o igual a 0. Bien. Con eso logramos la transformación de primal a dual. Ahora vamos a ver qué hacemos con el dual. Bueno, cerramos esto. Acá tengo un archivito. Explicaciones. Bueno, tenemos un caso concreto, resuelto. Tenemos un primal, que es este ejercicio, con estas condiciones. Si lo pasamos a la forma estándar, le agregamos las variables de holgura en este caso, pues son todas de menor o igual. Hacemos la resolución por simplex. Obtenemos este vector solución, y donde z es 3310. Bueno, perfecto. Acá está controlado con el lindo, 3310. Profe, Sí, ¿podría poner esa parte del primer dejarla un segundito, así le escribimos y después pasamos al dual para saber cuáles son la función objetivo y las restricciones? a ver, no entendí qué quieres ver. Ahí copia la función objetivo y las restricciones para después pasar al de dualidad. No, pero después vamos a hacer ejercicios. Este es para avanzar rápido lo que es la comparación del resultado del dual con el resultado del primal. Así que no, igual les voy a pasar este archivo, pero no es para que veamos los detalles del proceso este. Bien, eso sería la resolución de normal. Ahora hacemos el dual de este ejercicio. Entonces tenemos de maximización, pasamos a minimización. Como es de maximización, baja distinto. Eran todos menor o igual, pasan a todos de mayor o igual a 0. Y suben iguales. Entonces todos de mayor o igual a 0. De mayor o igual.
realidad. Los coeficientes, estos de acá los pasamos acá. Y los de acá, 40, 18, pasan acá, 40, 18. Y acá la matriz, la transpuesta, digamos. Sería 16, 2, 16, 2. ¿Ven? 6, 3, 6, 3. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Bien. Tenemos la resolución acá. Resolución por el lindo nos da igual. 3310 el dual y 3310. 3310 los dos. Pero hay diferencia en lo que son los resultados de las y de las x. No son los mismos. Acá, cuando vamos a cuando pretendemos resolver el dual por simplex, necesitamos cumplir con las condiciones de simplex, que era que todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0. En este caso se logra. Hay casos en los que acá te queda una restricción que es de no restringida, o sea, de igual, y entonces ahí no se puede resolver por simplex. Bien. En este caso sí se puede resolver por simplex, así que simplemente lo pasamos a la forma estándar. Eran todos de mayor o igual, así que se agregaban variables de excedente. Y como no se lograba hacer la matriz de identidad, se agregaban los dos artificiales. A ver. 1, 0, 0, 1. No, sí se lograban hacer. Sí se logra hacer la matriz de identidad acá. Si ven, tenemos los dos vectores unitarios. Así que no hacía falta las artificiales en este caso. Están de más las artificiales. Pero bueno, no genera un error eso. Bueno, resolvíamos este ejercicio con simplex, que era el caso del dual, pero de maximización pasó a ser un caso de minimización. Entonces encontramos la tabla final, donde son todos positivos o cero, y vemos que tenemos el mismo resultado que el primal, 3310. Y ahora llegamos al punto que es el punto importante, la comparación de la tabla final del primal y la tabla final del dual. Este es un dual de minimización. Minimización. Bueno. Fijémonos los datos que hay en la tabla del dual de minimización. Acá dice, las I son equivalentes a las S del primal. O sea que esta I1, I2, I3 y 4 bien, vendrían a significar S1, S2, S3 y S4. Entonces son las holguras o las excedentes del ejercicio. Las que tienen valor 0 son las que no están en la base, porque son holguras o excedentes que son restrictivas, son restricciones restrictivas, digamos, que limitantes es. Y las que sí están en la base tienen valor, es decir, que tienen una holgura y tienen un excedente. Entonces vemos que S2 y S3 en el primal tienen un valor, 51 y 79. Que S1 y S2, S2 y S3, en el primal, si se acuerdan, eran todas variables de holgura. Entonces estos son sobrantes de recursos. Recursos B, B2 y B3. Y no está ni S1 ni S2, ni S4. Entonces, por eso tienen valor 0. Listo. Ahora veamos el resultado de que las S del dual son las X del primal. O sea, son las variables de decisión. En este caso, X1 y X2 tienen valor. Entonces significa que las dos están en la base.
Si alguna tuviera 0, no estaría acá en la base, en la solución. Entonces, si vemos 28, 75 y 120. 28, 75 x1 y 120 x2. ¿Mm? Bueno. ¿Qué dato es interesante que remarcar acá? Por más que estos valores finales, CJ menos ZJ, sean negativos, ustedes tienen que recordar que esos valores están en la solución del primal, acá. Y acuérdense que en el primal, en la solución no hay valores negativos. ¿Mm? Es la condición de no negatividad de simplex. Entonces, por más que estén en negativo acá, sí, cuando tienen que interpretar, dicen, ¿qué es esto? Esto es x1. Bueno, la solución no es menos 28, la solución es 28. ¿eh? Tengan cuidado con eso. Y por último, tenemos el vector solución del dual, que hay que interpretarlo. Acá están los precios sombras o costos reducidos, que se llaman, que eso es lo que deberían haber visto en el teórico de sensibilidad. Nosotros lo vamos a ver la clase que viene. Y acá, precio sombra se llama a cuando está relacionado a un recurso, una de las S. ¿Mm? Entonces, acá hay dos holguras. Entonces, 2,5 y 13 son los precios sombras de los recursos de estos. Si acá hubiera habido una S en el dual, acá sería un costo reducido, que tiene que ver con el valor, el coeficiente de la variable de decisión X. Bien, vamos a hacer un ejercicio para ver el impacto del precio de sombra y del costo reducido, que es parte del análisis de sensibilidad que tenemos que aprender. Y después Z es igual a Z. Acá no hay ningún cambio. Son lo mismo, no hay que interpretar nada. Sale tal cual. Bueno, acá no hay más nada que hacer. Ahora veamos cómo queda en un caso de minimización. Entonces también agarramos un ejercicio primal de minimización y acá a propósito tiene restricciones distintas para que lo tengamos que acomodar para poder resolver el primal. Entonces, primal de minimización, acá se hacía el procedimiento estándar de simplex, obtenemos la resolución 1750. Bueno, controlados que esté bien resuelto, 1750, perfecto. Vamos a hacer la transformación de dual a primal, de primal a dual. Entonces, primal de minimización corresponde dual de maximización. Acá vamos a hacer cómo sube, distinto. Entonces, condición final de mayor igual pasa a ser condición de menor igual. Hacemos la matriz transpuesta, 16,2, 16,2, es igual al otro ejercicio. Los coeficientes pasan a ser los coeficientes de la función objetivo, y los coeficientes de la función objetivo son los lados derecho. Y este bajan igual. Ok, entonces, este que es de mayor a igual, pasa a mayor a igual, y todos estos tres que son de menor a igual, pasan como menor a igual. Entonces, si se fijan acá, las condiciones final para hacer simplex no nos sirve. Tenemos menores iguales y necesitamos que sea de mayor a igual. Bueno. Vamos a acomodarlo. Entonces, esta restricción es la que me estaba complicando las cosas, porque como bajaba igual, quedaba como un menor igual. No, acá está, ¿cuál es la que me complicaba las cosas? Las tres de abajo. Las tres de abajo, las tres de menor igual. Entonces, esta queda como estaba, y estas otras las alteramos multiplicando por menos 1. Entonces, se fijan 6,3, 6,12,
Bueno, menos 6, menos 3. Ahora sí, mayor o igual, 6, 12. Negativo. Y este también, y este también. Todas me quedaron negativas, pero con el mayor o igual. Bueno, también recuerden que para el simplex no tienen que haber lados derechos negativos, sino esos lados derechos pasan del otro lado y se resuelven, quedan igualado a 0 acá. Y se resuelve ahí. Bien, entonces ahí sí obtenemos la condición de no negatividad en el dual y nos queda este dual donde estos valores que ahora son negativos son parte de la función objetivo. Eso no genera ningún problema. Y los lados derechos son los lados derechos originales acá de la función objetivo, que están en positivo. Entonces, este ejercicio se puede resolver por simplex tranquilamente. Entonces, lo pasamos a la forma estándar. Se agregan variables de holgura, S1 y S2. Y con eso ya se puede resolver. Se agregan acá en la función objetivo con coeficiente 0. Listo. No hace falta artificiales. Resolvemos y vemos que efectivamente tenemos el mismo resultado. 1750. Ahora comparemos las dos tablas. Bien. Primal de minimización, dual de maximización. Bien, veamos también la tabla. Recordemos, las I son las S, también todo lo mismo. Esta significa que la S1 no está en la base, es valor 0. La S2 sí está en la base y tiene un valor de 349,50. Acá sale negativo, pero recuerden que si va a estar en la base del primal, tiene que estar en positivo. 349,50. La I3 también está en la base con 36 y la I4 también está en la base con 120. Entonces 36, 120. La Z es la misma, 1750. Y ahora interpretemos el resultado de las S, que son las X en realidad. Sería X1 tiene un valor de 43, no menos 43. Y si lo verificamos, acá está, X1, 43. Y después tenemos X2 con 0, no estaría en la base. Y si nos fijamos, X2 no está en la base. Entonces, esa es la interpretación de la solución. Y acá nos veríamos el tema de los precios sombras y costos reducidos. Acá sí tenemos un precio sombra de 2,5, que vendría a ser el mismo que está acá, de 2,5. Y tenemos un costo reducido de 13, que vendría a ser el que está acá. Bien. Vamos a ver qué significa o qué impacto tiene el precio sombra y el costo reducido. Pero vamos a verlo directamente utilizando el lindo, para que vean el efecto que produce. Que esto es un recurso que pueden utilizar mucho para aprender análisis de sensibilidad. Les recomiendo que lo utilicen. Vamos a arrancar por lo fácil, que es un caso de maximización. Bien. Tenemos este ejercicio de maximización. No hace falta aclararle que son todas las variables mayores o igual a 0. Entonces tenemos maximización x1, x2, con valores 40 y 18, y 3 restricciones de menor o igual. Acá no puedo agrandar las letras, así que les voy a leer bastante. Y vamos a acomodar esto. Así vemos los dos cuadritos.
Bien. ¿Qué resultado nos dio? 3.310 como corresponde. Después X1 y X2 tienen valor 28 y 120. Y después tenemos las slack o surplus, que son las variables de holgura o excedente, que vendrían a ser S1, 2, 3 y 4 para lo que nosotros hicimos en el ejercicio. Bien. Lo que era costo reducido, les dije que estaba asociado a las variables de decisión, X. Bueno, en este caso no hay costo reducido porque las dos están en la base. Bien. Ahora vamos a ver los precios sombras. Bueno, que también se llaman dual price, o sea, precios duales. Nos daba 2,5 el precio sombra de lo que sería S1 y 13 lo que sería de S2. Si vamos al simplex, lo podemos verificar. 2,5 y 13. 2,5 y 13. Lo que son los precios sombras son los que están en la fila ZJ. Y los que son los costos reducidos están acá. CJ menos ZJ. No están en la misma línea. Eso tengo que arreglarlo. Bien. Bueno, ¿cuál es el efecto del precio sombra de 2,5 para la holgura, la variable de holgura S1? Se interpreta como el precio máximo que yo pagaría por un recurso más B1, que está asociado a S1. B1 es el recurso que está asociado acá. Acá recuerdan que estos se suelen llamar B, y este sería el B1. Y el B1 es el que está asociado a la holgura S1. Bueno, ¿qué sucede? Acá estamos en un caso de maximización. Si yo agregara una S1, este sería el aporte unitario que realiza cada S1 a Z. Por eso acá terminó el ejercicio, porque el aporte que hace es negativo, me reduce Z, yo quiero maximizar. Pero yo lo que quiero agregar no es un S1, es un B1. S1, ¿qué significa? Recurso no utilizado. Entonces yo agrego un recurso no utilizado, agrego un recurso negativo, digamos, estaría generando un perjuicio a Z, menos 2,5. Si yo retiro recursos. Pero si yo agregara recursos, un B1 sería lo contrario a S1. Entonces me generaría el efecto contrario, me generaría un beneficio de 2,5. Por eso es lo que yo pagaría como máximo por ese recurso extra que compraría. Porque si pago 2,5 y me genera un beneficio de 2,5, termino ganando 0. Entonces yo pagaré como máximo eso. Si yo pago menos, me queda un margen de ganancia. Así es como se interpreta lo que es el precio sombra. Bueno, vamos a verificarlo. Entonces nos decía que tiene un precio sombra de 2,5, que sería lo que me aportaría si yo adquiero una unidad más del recurso B1. Bueno, B1 ¿quién es? Ese stock que yo tengo como máximo 700. Entonces ponemos acá 701 y volvemos a resolver el ejercicio. No hacemos análisis de sensibilidad todavía y vemos el efecto que hubo. Pasó de 3.310 a 3.312,50. 2,50 más. ¿Por qué? Porque tenía un recurso más y lo usé para producir y obtuve el beneficio que me generó. Y después si vemos en la solución, cambió un poquito X1 nada más. O sea, se mantiene la misma estructura de X1 que quedó en la base. Y acá 79,51,0 no cambia nada. Bueno, y siguen los mismos precios sombras para los recursos. Bien, el precio sombra del último recurso, que sería B1, 2, 3, 4, dice que es 13.
Entonces ese es el que me genera más beneficio de estos recursos. Y si lo resolvemos, a ver, y dejamos en 700 esto para compararlo contra el primero, ¿no? Teníamos 3310, ahora tenemos 3323. Se agregaron los 3. Entonces, ahí ven lo que significa el precio sombra. Y estos recursos de estos precios sombras están asociados S1 y S4, que son los recursos que son limitantes. Eso es lo que le decía, con restricciones limitantes. Son recursos limitantes, ¿por qué? Porque queda cero, no tienen margen, se consumió todo lo que había. Entonces, por eso, si vos tenés más, producís más. Y hay un límite hasta cuántos más podés agregar, que es lo que se ve en el análisis de sensibilidad. No significa que si vos agregas infinitamente ese recurso, vas a obtener beneficio infinitamente más grande. No, hay un límite que ya alcanza otra restricción. Entonces, ahí te genera el rango máximo de variación de ese recurso. Em, bueno, ¿y qué otras cosas pueden probar? Pueden probar, en vez de incrementar, reducir. Entonces, de 120 que pase a 119. Y ver qué pasa. De 3310 pasó a 3297. Se redujo en 13. Entonces, el faltante de una unidad de eso te genera al revés, una reducción de Z. Entonces, ¿cómo se interpreta el precio sombra en el caso de maximización? Bueno, como el aporte que me hace obtener una unidad más del recurso este que es limitante. B1 y B4. Y son estos los valores en positivo. Ahora vamos a ver en el caso de minimización, que ahí, aparte de tener precio sombra, tenemos un costo reducido. Y ya tenemos que hacer la pausa. Bueno, lo dejamos ahí planteado. Y antes de arrancar y cortar a la mitad, hacemos la pausa y continuamos. 5 minutos de pausa para que se muevan un poco, vayan al baño y nos volvemos a ver en 5 minutos.
Bueno, vamos volviendo. Tienen para votar ahí 38 votos. Tenemos. Vamos a ver el resultado de la encuesta en un ratito. Cuando terminemos de hacer el caso de minimización. El análisis del caso de minimización. Bueno, vamos a poner pausa a la música. Vamos a continuar grabando. ¿Está? Listo, continuamos. Bueno, teníamos este caso, que es el mismo ejercicio de minimización, pero acá ya tenemos una restricción que no es de menor igual, que va a generar una holgura, sino tenemos una restricción de mayor igual, que es una variable de excedente. Entonces, acá estamos jugando con un límite de mínima. Bueno, no hacemos análisis de sensibilidad. Acomodamos esto. ¿Y qué vemos? Z, 1750. Correcto. Resultado. X 43, 75, X2 0. Pero, como no está en la base, tiene un costo reducido. Y después acá tenemos los dual price o los precios sombra en menos 2,5 para lo que sería S1. S1 está asociada a la restricción de excedente, variable excedente. Entonces ahí vamos a ver un caso distinto, no es un caso de holgura, es un caso de un límite de mínima. Bien. Veamos la interpretación del costo reducido, que eso ya lo vieron en sensibilidad. Costo reducido. Dice 13. ¿Qué significa eso? X2 no está en la base. Bueno, ¿cuánto tendría que variar el coeficiente de X2 para que ingrese a la base? Bueno, la respuesta es 13. ¿Mm? Entonces, si acá es 18, hacemos 18 menos 13, nos va a quedar un coeficiente de 5, y acá, en el CJ menos ZJ, nos quedaría un coeficiente de 0, entonces significa que hay múltiples soluciones, porque este valor que no está en la base, tiene este CJ menos ZJ igual a 0. Entonces, hasta ahí es el límite, donde dice, acá puede entrar. No significa que tiene que entrar. Ahora, si vale un poquito menos de 5, ya ahí la solución cambia y va a ingresar a la base X2. Entonces, el análisis de sensibilidad dice que hasta 13 puede reducirse el costo. Después de 13, ya está fuera el rango y se cambia la solución. Hasta 13 no se cambia la solución, la estructura esta y el Z, obviamente. Bien. Eso lo podemos verificar acá. Entonces, hacemos el ensayo de a X2 bajarle 13 y ver qué pasa. Bajarle 3 sería hasta 5. Entonces ponemos resolver, no, cerramos y bueno, vemos que estamos en la 1750 como solución. Vemos que la estructura de solución no cambió. X1 está a la misma cantidad, 43,75, pero sí cambió el costo reducido de X2, es 0. No puede cambiar más, digamos. No tiene margen, no tiene costo reducido.
En este caso es un caso de minimización. ¿Mm? Entonces, este coeficiente vendría a ser el costo de esta variable. Entonces, la interpretación sería en cuánto debería reducirse el costo de esa variable para que pueda ser conveniente que ingrese la base. Bueno, tiene que reducirse más de 13. Bien. Entonces, hasta ahí vemos el resto de los resultados están igual. 0, 349, 36, 120. El precio dual también se mantiene igual. Bien, no hubo ningún cambio. Ahora yo les dije, si bajáramos un poco más, supongamos que podemos ir bajando de a 1 como límite. Bueno, bajamos uno más, nos pasamos ya del rango permitido y vemos la función objetivo de 1750 pasó a 1630, o sea que tuvo una reducción. En la solución ya ingresó X2 porque ya es más barata de lo que del límite que se marcaba como en el análisis de sensibilidad, y entonces ahí cambió la solución. Esta X1 y X2 están en la base. Y después también cambian lo que es las holguras y la variable de excedente. Entonces nos fuimos del rango de sensibilidad. Bien, entonces para que interpreten el tema del precio reducido, que está asociado a las variables. El costo reducido está asociado a las variables. Ahora, si fuese un caso de maximización, el coeficiente S sería un beneficio, un precio, un valor de venta. Y lo que pasaría sería también al revés. En vez de reducirse el precio de venta, sería hasta cuánto se tiene que incrementar el precio de venta de esa variable para que sea tentativa para ingresar a la base, para que convenga venderla, producirla y venderla. ¿Mm? Es al contrario de lo que sería el costo, que el costo es hasta cuánto hay que reducirlo para que sea barato y convenga producirla. Bueno, el valor original de acá, no me acuerdo, 18. Bien. Ahora veamos el efecto del precio reducido del costo, sí, el precio sombra. El precio sombra de este recurso, que dice menos 2,5, y a ver cómo lo dice acá. Menos 2,5, ¿ok? Coordina, bien. A ver cuál es el efecto y la interpretación de esto, que no es una holgura, es una variable de excedente. Si fuese una holgura sería el beneficio que aporta Z. Al ser una restricción de mínima, tiene que ver en cuánto yo pongo mi límite, de cuánto puedo correr mi límite mínimo. Yo acá le estoy exigiendo, al principio le estaba exigiendo que como mínimo 700 unidades. Bueno, ahora le voy a exigir como mínimo 701 unidades. A ver qué pasa con el precio sombra. No, cerrar. Bueno, a ver. 1750 pasamos a 1752,50. Entonces, ¿qué nos produjo este incremento en una unidad del límite de mínima? Nos produjo una reducción de costo. ¿Mm? Y estamos en un caso de minimización. Entonces, es positivo. Este precio sombra de 2,5 es lo que me reduce el costo, el agregado, o en realidad el exigir una unidad más en el límite de mínima. ¿Mm? Entonces, es agregar una unidad más al límite de mínima, no es agregar un recurso. Entonces, haciendo esta simulación, ustedes se pueden dar cuenta de la interpretación. Entonces, ven que es difícil la interpretación del precio sombra. Tienen que tener en cuenta si es de maximización, minimización
y si es una holgura o una variable excedente. Entonces, la clase que viene, cuando hagamos sensibilidad, vamos a poner todos los casos enumerados y bueno, ahí vamos a tener un resumen de interpretaciones. Bueno, ¿y qué más podemos hacer? 699, si lo reducimos. A ver qué pasa. Bueno, de 1750 pasa a 1747,50. Bueno, entonces si bajamos el límite de mínima en una unidad, el costo total baja también. ¿Baja? Me dicen sí, baja. Y acá el costo total sube. ¿Mm? Bien. Entonces, en el agregado, este menos 2,5 me agregaba un costo a la función objetivo. Y lo contrario, si yo saco, me resta costo a la función objetivo. Y estamos en un caso de minimización. Entonces, es positivo bajar este límite de mínima. Bueno, ¿ven? Así que, ojo con la interpretación esta de los precios sombras. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos ver? Creo que ya está. Vamos a hacer un ejercicio de transformación simplemente de dual a primal. Bueno, dije que íbamos a ver el tema de los votos ahora cuando terminamos. Entonces, para ver el resultado, hacemos clic y el 60% dice 10 minutos, le parece mejor, más útil que 5 minutos. Bueno, vamos a ver si lo implementamos. Parece que te alcanza para hacer otras cosas 10 minutos. 5 minutos es más para tomar un respiro y nada más. Bien. Tenemos este ejercicio súper simple. En la guía nueva, página 33, problema 4, tenemos dos casos. Maximización y minimización. Es el mismo ejercicio con algunas condiciones cambiadas. A ver, ¿cómo podrían ustedes interactuar? Tenemos media hora. Bueno, no, diríamos que vamos a hacerlo más rápido. Bueno, ¿cómo sería entonces la función objetivo del dual? ¿Qué sería? Ustedes díganme. El dual de este primal de maximización, ¿cuál sería el del dual? ¿Y cuáles serían los coeficientes de la función objetivo a completar? Mínimo W. Mínimo de W. ¿Y cuáles son entonces los coeficientes de esta función objetivo? Cinco, 0, 150, 135. Bien, los lados derechos del primal, digamos, para decirlo más resumido. 5, 0, 150, 135. Y acá, ¿cuál sería la primera columna? Bueno, acá sería No sé todo lo que está abajo de X1. 1, 1, así. Después tendríamos 1, 3. Y después tendríamos 10, 15. Y después 30, 10. Bien. Y los lados derechos de acá, ¿qué son? 5.000 y 4.000. Bien, los coeficientes de la función objetivo.
5.000, 4.000. Bien. Estas restricciones tienen que subir igual. O sea, mayor igual, mayor igual. Ok, quedan así. Y estas de abajo tienen que pasar distinto. Entonces, tengo que invertir todo. La primera es de mayor, hacemos de menor. La segunda es de igual, esa queda como igual. La tercera es de menor, pasa a ser mayor. Cuarta de mayor, pasa a ser menor. Bueno, entonces esto es 0, esto no es 0, sino es no restringido. Esto es 0, 0. Bien. Tenemos todo el planteo hecho, pero tenemos que verificar. Si los queremos hacer por simplex, no tenemos la condición de no negatividad. Entonces no se puede hacer por simple. Hay que acomodarlo. Entonces, para acomodarlo, lo que hay que hacer es transformar las que me están generando el problema de que son menor o igual a 0. Bueno, entonces son esta y esta. Estas dos son las que generan el problema. Entonces tenemos que transformar esta y esta. Las funciones objetivas son las mismas. Acá vamos a copiar esto. Pegamos. Bueno, vamos a copiar todo. Bueno, esta me genera el problema, entonces la tengo que hacer que sea de menor o igual. Para que después baje como mayor o igual. Entonces va a quedar menos 1, menos 1, menor o igual, menos 5. Y esta que es de mayor también a menor. Menos 30, menos 10, menos 135 y ahora sí menor o igual. Ok. Entonces, si pasamos esto a este lado invertido, nos van a quedar todas de mayor o igual. Entonces, estas de acá son de mayor. Mayor o igual a 0. Estas dos también van a ser de mayor o igual a 0. Entonces 0, no restringido, 0, 0. Los coeficientes acá sí se cambian. Entonces sería menos 1, menos 1, 1, 3, 10, 15 y menos 30, menos 10. Mayor o igual, 5.000, 4.000, esto lo mismo. Y los coeficientes, bueno, sí se me cambiaron. Menos 5, 0, 150 y menos 135. Bien. Entonces ahí intenté acomodarlo para resolver por simplex, pero me queda una condición de no restringida. Entonces no logro la condición final de mayor o igual, o sea, de no negatividad. Entonces este problema, así como está, no se puede resolver por el algoritmo de simplex. No cumple todas las condiciones. Está. Termina ahí. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio que es el de abajo, que es un caso de minimización. Pero acá hay que tener en cuenta estas condiciones finales. Bien, ¿qué dice este caso de minimización? Que tiene el coeficiente 1, 1 en la función objetivo, menos 3, 1, menos 1, menos 0,5. Y acá tenemos 2, 1, 3, 1. Menor.
menor o igual. En Igual, la función menor o igual. objetivo, el coeficiente de x2 no es 2, profe. Ahí me fijo. Mayor o igual, esta es mayor. Y la última, igual. Bien, ¿qué dice? 1, 2. 1, 2. Bueno, y acá tenemos que tener cuidado porque no... Están llamando por teléfono. No son las condiciones todas no negativas. Hay unas que dice SR. Sin restricción significa. Es lo mismo que no restringida. Entonces, la primera es mayor o igual a 0. Y la otra es igual. La no restringida significa igual. Entonces, NR o SR. Bueno, y acá los lados derechos, 6, 10,5, 6, 2. Listo, entonces de minimización de Z pasa a maximización W. Los coeficientes, bueno, vamos a ver. Lo queremos resolver por simplex. Entonces tendremos que primero acomodarlo. Para acomodarlo, es un caso de minimización. Entonces, sube distinto. Acá sube distinto a lo que está acá. Y baja igual a lo que está acá. Yo quiero que baje acá y sean todos de mayor o igual a 0. Entonces, como bajan iguales, tendré que tener todas de mayor o igual a 0. Entonces tengo que transformar las primeras dos. Estas dos las vamos a transformar. Entonces va a quedar mayor o igual y va a ser, en vez de menos 2, va a ser 2 menos 2 menos 6. Y esta en vez de 1 va a ser menos 1 menos 1 menos 10,5. Entonces ahí la transformamos. Ahora sí bajarían todas tal cual. Y acá me quedó no restringido. O sea que no vamos a poder. Están todos llamando. No vamos a poder resolver. Bueno. Ahora sí, los coeficientes de la función objetivo se copian tal cual como quedaron. No hay problema que sea negativo. 6 menos 10,5. 6 y 2. Y acá las traspuestas. Sería 2 menos 2. Acá los dos negativos del 1. 1 menos 1 menos 1 menos 1. Ahora menos 1, 3. Y ahora 0,5. Sí, menos 0,5. Y 1 positivo. Y acá las desigualdades, las inecuaciones quedarían, suben distinto. Entonces, este de mayor sube a menor. Y este de igual sube a igual. Entonces no hay variación. Y los coeficientes serían 1 y 2. Bien. Bueno, y terminamos la transformación y no podemos resolver por simplex. Porque no logramos la condición de no negatividad total. Listo. Bueno, así de simple es la práctica de transformación. Y tenemos un ejercicio más para hacer. Tenemos 15 minutos. Que, a ver cuál es. Ejercicio 1, página 32. Y no se resuelve por simplex. Se deja el planteo. Si lo ponemos en lindo, seguramente lindo pueda darnos una solución. Creo que no lo podemos copiar y pegar para
para ver qué hace lindo con esto. Tengo como copiarlo rápido. A ver. No, además tenés esta condición de no restringido de x2. ¿Cómo hace? Hay que indicarle al lindo que esa variable es no restringida. Y ya ahí entramos en la programación del lindo, identificar cuáles son, si son enteras, si son 0, 1, binarias, si no restringida. Ya hay que indicarle al ejercicio, porque lo estándar es mayor o igual a 0. Entonces no. Exactamente. Lindo sumió todas no negativas. Bien, problema 3 de la página 32. Página 32, problema 3. Problema 1. Problema 1, página 32. Ahí está. Eso ya está en la unidad de análisis de resultados, que es análisis de sensibilidad. Así que tiene algunas partes que no la vamos a hacer porque queda para análisis de sensibilidad. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? Vamos a poner arriba. Ahí está. El gerente de una fábrica de pinturas ha formulado el siguiente problema lineal para determinar su plan de producción semanal. Entonces tenemos maximización de 3 variables de decisión, donde es litros de pintura látex a producir por semana, litros de pintura sintética a producir por semana y litros de pinturas de exterior. Todas las valores corresponden a litros a producir por semana. Acá está la aclaración del periodo. Sujeto A, y tenemos menor o igual a 10 horas de máquina mezcladora, que son horas semanales que tenemos disponibles. Acá, menor a 31 horas de máquinas envasadora. Y acá tenemos 66 litros de pigmento base. Un recurso que tenemos semanalmente, hasta 66. Y bueno, acá están los consumos de horas de cada tipo de producto, de mezcladora, de envasadora y utilización de pigmento, litros de pigmento. Y si todas las variables son mayores o igual a 0. Bueno, ese ejercicio lo pasamos acá. Ya está copiado. 443, menos 7, menos 1, menos 6, menor o igual a 10, 0, 1, 1, 31, 14, 1, 8, menor o igual a 66. Que son los recursos 1, 2 y 3. Todo mayor o igual a 0. Bien. ¿Qué nos dice acá? Se lo vamos a ver el fondo. Se pide, complete la tabla. Y nos da esta tabla. Entonces nos da una tabla de simplex precompletada. Y nos dice, completa esta tabla. Indique la solución y el valor de la función objetivo. Y después plantea el dual sin realizar ningún cálculo adicional. O sea, trasladando lo que será el resultado del primal a lo que será el resultado del dual. Y interpretar qué significan las variables duales. Indique el significado económico de el C menos ZJ4, el Z5 y la tasa de sustitución. Esta, 3, 4. Sería fila 3, columna 4, supongo. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos para completar la tabla esta? Que ya la tenemos. Bueno, acá nos da el valor de x3. Vamos a copiar los valores. El P0S es de la solución. 30, 1, 2. 30, 1, 2.
Acá 0, 0, 1. A ver si algunos se da cuenta cómo podemos. Me dice cómo podemos completar la tabla. 0,29 menos 0,29, 0,14. 0,14 menos 0,14, 0,14. Bien. ¿Qué podemos completar así, sin ver nada más? ¿Se dan Los cuenta? CJ. A ver, ¿qué cosa? Los CJ. Los CJ. Bueno, los CJ, ¿qué serían iguales? Los coeficientes de la función objetivo. Bien. Bueno, entonces sería 4 para x1, 4 para x2, 3 para x3. Y después, acá, S1, S2 y S3, ¿qué serían? Tenemos que ver si hacían falta, no hacían falta, dónde vienen. Tenemos 3 restricciones de menor o igual, generarían 3 holguras. Entonces, tendríamos las 3 holguras acá y sus coeficientes de 0 en la función objetivo. Entonces, 0, 0 y 0. Bien, completamos esa fila. Ahora, ¿cómo seguimos? Por ejemplo, este dato, en esa columna, ¿qué tiene que ir ahí? Ah, perdón, acá hice las columnas corridas. Solución y X. Acá va la X, X3. Y la solución es lo que está acá. X1 quedó X3. Bien. ¿Qué hice acá? La que falta es X3. Pegamos. Bien. X1, X2 tienen Control C, Control V. X3 falta. Y S1, S2, S3 están las 3. Acá me faltó. Me salteé. 0,57, 0,43, menos 0,29. Ahí está. Bueno, X1 y X3 podrían ser las holguras. Serían X4, X5 y X6 las holguras en este caso. En la base podemos poner X1 y X2. A ver. En la base, X1 y X2. No, ¿por qué pondrías X1 y X2? Por el vector unitario. Sí, el vector unitario es el que te indica qué variable está en la base. ¿Correcto? Entonces, como esta es la solución final, acá hay un vector unitario. Estaría primero X2. A eso te referías vos, pero me dijiste en distinto orden. Claro, Primero sí. X2, después X1. Bien, entonces, ahí está. Ahí me indica que entra X1 y allá arriba me indica que entra X2. Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Sabemos los coeficientes estos? Son los Sí, coeficientes de claro, de las variables en la función objetivo. Entonces, X2 vale 4, X3 vale 3 y X1 vale 4. Bien, entonces ya teniendo esto, se puede completar Z. La suma producto, se completa acá estos cálculos, todos estos ya están.
Y los CJ menos ZJ los podemos ir haciendo. Y nos queda pendiente esto. ¿Qué pasa con esta columna? Completo el vector unitario. Exactamente. Porque si está X3 acá, significa que acá hay un vector unitario que me dice que entra X3. Entonces, iría el 1 ahí y los dos ceros. ¿Eh? Entonces, ahí terminamos de hacer todos los cálculos. Y revisamos si estamos en el óptimo. Es un caso de maximización. Así que todos tienen que ser ceros o negativos. Y sí, se cumple. Todos ceros o negativos. ¿Qué más podemos ver? ¿Quiénes están en la base? Las tres variables están en la base. Entonces, no nos fijamos nada acá. O sea, tienen costo reducido 0, porque no se puede reducir. En este caso serían precios que no se podrían aumentar, porque ya están en la base. Y los recursos que no están en la base son las holguras, y todos tienen valores negativos, entonces tampoco es que pueda dar múltiples soluciones de que entre alguno de estas variables a la base, y listo, no se puede hacer más nada. Es la solución óptima. Bien. Veamos siguiente pregunta. Plantee el problema dual e indique su solución sin realizar ningún cálculo adicional. Bien. Plantee el problema dual. O sea, hay que hacer el planteo. De esto hay que pasarlo. Bien. Entonces, si este es el dual, vamos a ver si este es el primal. A ver, hagamos el dual acá abajo. No sé si me va a dar el formato. Bien. Entonces, tendríamos de maximización pasa a ser uno de minimización, de W. Tenemos tres restricciones, vamos a tener tres variables I. I1, I2, I2, I3. Borramos todo esto. Y los coeficientes de este serían los lados derechos estos. A ver, vamos a tener la condición que necesitamos para el simplex de no negatividad. Bueno, para maximización, subían todos igual y bajaban todos distinto. Entonces, las restricciones de acá van a ser todas de mayor igual. Mayor igual. Y las condiciones finales bajaban distinto. Menor igual. Entonces, no, estas bajaban distintas. Entonces, son todas menor igual, van a pasar a ser todas de mayor igual. Entonces, sí vamos a poder resolver el simplex. Y 1, acá hay que hacerlo una por una. Mayor igual a 0. Entonces vamos a tener todas las I mayor o igual a 0. Está. 0, 0, 0. Entonces todos estos de menor o igual pasan a mayor o igual. Acá. Bueno, ahora sí completemos. Estos son los lados derechos. 10, 31, 66. No hay que acomodar nada. 10, 31, 66. Y estos, los coeficientes de acá. 4, 10, 3. 4, 4, 3. Y acá la función traspuesta. No sé si funcionará. Así derecho, transponer. Entonces, 716, 716.
011, 011. 1418, 1418. Bueno, sí, funciona la transpuesta. Y ya está. Guardamos. Y ahora esto tendríamos que hacer la tablita. Bueno, tendremos que hacer el planteo, el primal, el estándar. El estándar de acá. Problema en forma estándar. Te pego en esta columna. Entonces es minimización, W. Y acá los coeficientes, copiamos tal cual. Son todos de mayor o igual, entonces vamos a tener variables de excedente. A ver, hasta ahí. Las variables excedentes van a tener coeficiente 0. Y acá copiamos también los coeficientes de las restricciones. S, 70, 14. Y bajamos acá, copiamos las otras. Bien. Acá de mayor o igual vamos a necesitar un -1, -1 y -1. Bueno. Y acá para resolverlo por simplex vamos a necesitar meter variables artificiales que en la respuesta no tienen que existir para que haya una solución factible. Y vamos a obtener una tabla final. Bien. Profe, pero no pide sin cálculos adicionales. O sea, analizando el primal nomás. Claro. Vamos a pegar control B. Tengo que copiar acá al lado. Control B. La columna S. Columna S. Bien, si esta era del primal, veamos, directamente deberíamos hacerlo acá en el dual. Vamos a poner primal. Dual. Dual. Bueno, entonces acá borremos. Creo que podemos borrar todo. Para volver a escribir. Bueno, acá tendré que haber pegado como valor nomás. Copiar, pegar valor. ¿Qué pasa cuando se puede pegar valor? Copiar. No sé, hay algo que no le gusta acá. ¿Están bien los valores? 30, 1, 2, sí, sí, sí. Bueno, sin hacer ningún cálculo adicional, sería, ¿cuáles son las variables duales ahora? Y 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Y 1, 2 y 3. Y después tendríamos las S, S1, S2, S3, que van a corresponder a las variables de excedente. Bien. Sabíamos que
las Y representaban las holguras, las S. Entonces, sin hacer cálculos, estos resultados de acá serían los resultados de las holguras. ¿No es cierto? No, no es cierto. Esto, que estaba acá. ¿Qué resultado era el que... ¿Dónde íbamos a encontrar esos resultados de las holguras? Acá. Y esto de acá. ¿Y dónde vamos a encontrar los resultados de las variables de decisión? ¿Se acuerdan? Esto es lo que iba a estar en la solución. Entonces, estos son las X y acá hay X. Bien. Entonces están en la solución. Los valores que van acá serían X2 sería S2, 30. S3 sería X3, 1. Y S1 sería X1, que vale 2. Ahí está. Entonces, S sin calcular, vemos los resultados. Y ahora sin calcular, estos son los valores que debería haber acá en la solución. Como no hay ninguno, estos son todos ceros. Ahí está. Entonces, esos son la fila que estaba en la solución. Bien. Acá en la solución íbamos a tener lo que eran los precios sombras o costos reducidos. Bien. A ver. ¿Quién tiene? Acá tenemos precios sombras con valores. Y tenemos costos reducidos sin valores. Entonces, lo que van a ir son estos. Entonces, S1, S2 y S3 serían los que estarían en esta base. S1, S2, S3. Entonces, en la solución estaría 0,85 negativo. Ah, no. Sería, en la solución nunca hay un valor negativo. 0,85. 2,41 y 0,70. Bien. Coeficientes acá serían 0. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Que hay que tener cuidado. Estos precios sombra salen positivos acá porque es la solución, pero provienen de un primal de minimización. ¿Correcto? El primal, no, es de maximización. De maximización. Primal, maximización. Entonces, y el dual va a ser de minimización. Como el primal es de maximización, en la solución final, ¿cómo tienen que ser los valores en la óptima? Negativos o ceros. Entonces, estos precios sombras acá tienen que estar en negativos. Y bueno, es cierto que los precios sombras son los que están en esta fila. Entonces ahí sí coincide esto con esto. Pero bueno, si van a completar la tabla, saben que acá sí o sí tienen que ser negativo. Y bueno, acá sí van a ser positivos porque restados por 0 son valores positivos. Bien. ¿Y qué más? Y acá los coeficientes, bueno, los coeficientes son los coeficientes de acá de la función objetivo. 10, 31, 66 y 0, 0. Eso no se puede ver en algún lado acá. No. Pero bueno, si comparamos solución con solución, podemos escribirla. O sea, lo que sí podemos ver son las dos soluciones. Solución primal. Entonces tenemos las X. 1, 2, 3.
Y las S. 1, 2, 3. Esto sí lo sabíamos. 1, 2, 2, 30, 3 de 1, y esto 0, 0, 0, 0. Y de acá mismo, sin hacer ningún cálculo, es lo que se puede hacer la solución del dual. Que vendría a ser las S, 231, están en orden, 231, entonces este es el resultado del dual, y las X, 0, 0. Ah, y Z me falta. Z. Por ahí la pregunta iba orientado a eso. Profe, ¿no sería 0,85, 2,41 y Sí, 0,70 la solución? 131, a ver. Esto es 131. Y acá el Z, falta que Z me dé igual también. ¿Dónde estamos? Ah, los resultados. Tienes razón. Los resultados del primer, del dual son estos. Z. Claro. Bueno, sí, para ver esta solución, entonces, sí o sí, tenemos que ver la tabla esta, porque si no, estos valores no los vemos acá. Bien. Y lo que me falta es estos coeficientes. ¿De dónde los saco para que termine dando el Z correspondiente? No son 0, porque no son. O si son ceros. No son variables de decisión. Yo sé que van a ser estos los valores de las I. Y estos son los... Profe, ¿por qué irían en la base sí o sí S1, S2 y S3? A ver. Sería... Estos van en la base, pero en la base esta. Los que van en la base acá del dual son los que están ceros acá. Claro. Ahí yo hice al revés. Si en el simplex al final están en 0, son los que están en la base, excepto que haya múltiples soluciones y haya más ceros que lo que hay en la base. Entonces ahora sí. Acá van los 3 que están en 0, y 1, 2 y 3. Y ahora sí sé los coeficientes estos, que es 10, 31 y 66. A ver, 10, 31, 66. Y el resto es 0, 0. Ahora sí, acá me hace 10, 31, 66. Y acá, bueno, acá faltan decimales. Para que quede exacto. No, pero me estoy confundiendo, porque estos son las I. Las I son las S. Ah, sí, bueno, está bien. Y el 0,70. Me falta el decimal de este último. A ver. 59. Bueno, no sé por qué no me está dando exactamente igual. ¿Será que acá están estos valores? No son, estos valores son los que tienen
faltan decimales en el origen. Faltan decimales acá en la solución. ¿Y qué más podemos hacer? Los vectores unitarios. Los vectores unitarios, las y. Entonces, este sería 1, 0, 0. Acá sería 0, 1, 0. Y el 3 sería 0, 0, 1. Y bueno, acá CJ menos ZJ son estos. Acá podremos calcular los ZJ. Y las tasas de sustitución acá no sé si se pueden deducir de alguna forma. Porque la sumatoria de todas las sustituciones tendría que dar 2 negativo. Porque 0 menos 2 de 2. Bueno, entonces ahora sí, este valor debería dar 131. Bien, entonces la solución del dual serían, acá son y 1, 2 y 3. Con valores, los valores que tenemos acá. 0,85, 2,41. Y estos que no están en la base, estos valen 0. 0, 0, 0, 0. Bien. Bueno, entonces sí o sí es necesario ver la tabla del simplex para poder hacer la solución deducir la solución del dual. Entonces, en el dual vamos a tener estos valores en la base y después estos acá. Porque las S son las X y las S son las Y. Pero de manera así están organizados. Bien, ¿y qué más pide el ejercicio? Interpretación económico de ZJ, CJ menos ZJ 4, pero eso no sé si es del primal o del dual. Sería distinto para cada caso. CJ, el 4, sería este. Interpretación económica de este valor. O sería interpretación económica de Q al valor. O sería de este valor. Bueno, depende de qué nos esté diciendo. Si estamos hablando de esta columna, sería el precio sombra. 0,85 pagaría por, hasta eso máximo pagaría por un recurso B1, no S1, B1. Y si estamos hablando de acá, este 2 vendría a ser una X. Y esto no tiene interpretación económica porque es el resultado. Es la cantidad que tengo que producir de X1. Entonces, esto no tiene interpretación económica. Esto sí. Y Z5 sería 4,5.
Sí, sería esta columna. Z5 sería el precio sombra y el lambda 3, 4. Fila 3, columna 4. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, que es la cantidad que se sustituye de X1 por cada S1 que se agregue. Pero bueno, eso no le demos importancia ahora porque lo vamos a ver en la clase que viene con análisis de sensibilidad. Bueno, no es complicado el tema, pero hay que recordar bien las relaciones entre el dual y el primal para saber qué cosa está puesta en qué lugar. Bueno, 1:51, se pasó del tiempo la clase. Bueno, perdón por la extensión. Vamos a poner pausa el video. Y la clase que viene vamos a hacer entonces los ejercicios de sensibilidad y vamos a ver cada caso y la interpretación de cada uno, pero en el primal, digamos. Y después, en el dual, tenemos que trasladar ese resultado al primal y interpretar la interpretación económica que se hace en el primal. Bueno, quedó la votación así que la próxima vez vamos a hacer la pausita de 10 minutos. ¿Algún comentario final? Si no, nos vamos despidiendo nomás. Todo bien, profe. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias, profe. Dale, profe. Chau. Chao, gracias. Ahora les subo estos documentos. No, profe, gracias. Dale, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Contra la reunión. Dejar. Compartir. Iniciar reunión para todos.